¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Gracias por estar ya en sintonía. Esperamos que el programa del día de hoy sea de mucha bendición para sus vidas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Este es el tema de la administración. Este término se maneja mucho en el ámbito cristiano, la administración, pero para aquel que no conoce este tema, ¿qué es este concepto? Le quiero dar una pequeña introducción. La administración es platicar, es conversar con alguien, pero alguien no puede ser alguien que esté fuera del Espíritu. Alguien tiene que ser una persona que esté llena del Espíritu, que te sepa aconsejar, que te sepa ayudar de salir de un problema del que tú tienes. Y eso a nosotros nos va a traer liberación del alma. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nosotros tenemos muchos problemas, atravesamos diferentes circunstancias que nos llenan el corazón de rencores, de odio, de incluso pecados ocultos que nosotros no queremos que las demás personas se enteran. La administración nos sirve para sacar todo esto. En la Biblia ponen la administración como en figura de una puerta. En Israel había muchas puertas, pero una de estas puertas era la puerta del muladar. Esta puerta solo se abría para sacar la basura, y esto es la administración. La administración es sacar la basura. Entonces, pastor, hoy nos acompaña el pastor Hernando Mejía de Ministerios Buen Señor Jesús. Pastor, bienvenido. Gracias. Mira, con relación a lo que estabas hablando, lo que pasa es que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, todos los que hemos tenido la dicha de convertirnos, de tener un momento de arrepentimiento en nuestras vidas de todo el pasado que hemos vivido, y venimos a Cristo Jesús, nos encontramos con un Dios que perdona, un Dios que limpia de todo pecado y maldad de lo que haya sido nuestro pasado. Pero una cosa es que nos limpien del pecado, y otra cosa es de que la acumulación que tenemos de rencores, de resentimientos, de amarguras, lo que tú hablabas, incluso ya pecados que no se pueden ni siquiera dejar de practicar porque vienen a ser como una atadura, un lazo, esquizofrenia, a veces depresiones y muchas conductas que no son normales, no son normales al diseño del cual Dios creó al hombre y formó al hombre. Entonces habría que revisar el origen de estas conductas, habría que revisar por qué las personas tienen este tipo de conductas o este tipo de enfermedades como el rencor, el odio, y muchas veces la forma como estas situaciones salen del corazón, como esta basura sale por la puerta del muladar, pues es precisamente a través de la confesión. Es a través de traer a memoria las cosas que tenemos nosotros incluso cerradas desde hace mucho tiempo. Quizá puertas que cerramos y no queremos volverlas a abrir porque nos causa dolor, tristeza, amargura. Y entonces mejor decidimos en un ostracismo crear un caparazón para que, creyendo que con esa caparazón las cosas van a cambiar. Y no, ahí están las cosas, ahí están las circunstancias. Y a veces se abre esa coraza que hemos puesto, y cuando se abre, entonces ahí sale una serie de conductas, de actitudes, de palabras, de acciones que sorprenden, porque aparentemente la gente no es así o no tiene esas conductas habituales. Pero lo que sucede es de que hay cosas que están ahí guardadas, pero es basura. Y cuando el Señor nos hace y nos permite nacer de nuevo, quiere en nosotros descontaminarnos de cada una de esas áreas de nuestra alma donde tenemos esa basura guardada, reservada, porque en su momento no supimos sacarla. Fue más fácil antes de sacarla, guardarla, embolsarla, acorazarla. Pero cuando venimos a Cristo, venimos para ser nuevas criaturas y que las cosas viejas vayan pasando en un proceso. Y en ese proceso de que las cosas van pasando, entonces definitivamente tenemos que ir entregándole al Espíritu Santo cada una de las áreas de nuestro corazón. Tenemos una figura muy clara en Lázaro, quizá aclare un poco más Lázaro. Nadie podía darle vida a Lázaro, Lázaro estaba totalmente muerto. Incluso las palabras de Marta fueron: ya hace 4 días que está enterrado y ya hiede. Es decir, ya era imposible darle vida a ese cadáver. El único que podía darle vida y que podía traerlo de vuelta de esa situación imposible para los hombres era nada más que la palabra de Jesús, la autoridad de Jesús, es decir, Jesús. Y entonces, gracias a Dios y gracias a Marta y María, que llamaron a Jesús, es que Jesús, con la palabra de poder que tiene, con la autoridad que tiene, le da vida a Lázaro, y Lázaro viene a la vida. Entonces Lázaro ya es una nueva criatura, ha vuelto a la vida.
Pero hay un problema, viene con un sudario en la cabeza, viene con ataduras en las manos, viene con ataduras en los pies. Entonces la orden del Señor Jesús, porque eso ya no lo hizo el Señor, fue ordenarle desde luego a sus discípulos: vayan y desátenlo, quítenle el sudario, quítenle las vendas de las manos, quítenle las vendas de los pies, porque lo que Jesús fue es darle vida nueva. Pero fueron los discípulos, los siervos del Señor, los que se encargaron de ir rompiendo esas amarras y desatar las manos, desatar los pies y quitar desde luego el sudario que tenía en el rostro y en la cabeza Lázaro. Entonces aquí vemos dos acciones. La acción de dar vida nueva, esa la da Dios. Solamente Dios, a través de Jesús, a través de Jesucristo, puede dar vida. Pero después nos damos cuenta, cuando venimos a la vida nueva, cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando empezamos a caminar en el Evangelio, que tenemos ataduras en las manos, que tenemos ataduras en el corazón. Eso quiere decir que tenemos ciertas amarras de donde no podemos ser libres. Hay gente que no puede ser libre para amar, para acariciar, para expresar su amor. Hay gente que no es libre, ve a una persona y cuando la ve, porque tiene cierto resentimiento, recuerda cosas, le remueve cosas en el interior, donde realmente podemos encontrar y donde podemos ver que hay personas que están amarradas, que están en cárceles, que están en prisiones, que están con ataduras y ya tienen la vida nueva y ya son de Cristo. Pero de repente son bipolares, de repente están deprimidos, de repente tienen pensamientos de suicidio o de muerte. Entonces de todo eso es lo que ahora ya, a través de los ministerios, y es una de las razones por las cuales el Señor dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores sobre todo, y maestros, para poder desatar a los Lázaros que ya tienen vida nueva, pero que están amarrados, que están atados. Incluso podemos traer ataduras de nuestros antepasados, de nuestros padres, heredados por la genética, y de todo eso la buena noticia es que podemos ser liberados. Los genetistas dicen que eso pues solamente con una sustitución de genes se podría cambiar. Nosotros sabemos que a través del nombre y el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su sangre, el poder de su genética que derramó por nosotros, podemos ser liberados. El apóstol Pedro dice en la Biblia de las Américas, en esa traducción, que nosotros estamos siendo liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y entonces todo lo que heredamos de nuestros padres, que vienen los genes, conductas, inclinaciones al pecado, pueden ser cambiados, podemos ser liberados a través de la sangre de Cristo. Y me llama la atención el ejemplo también de Moisés. Quizá Moisés también nos pueda traer un poco más de luz. Cuando Moisés va a ser llamado para ir a liberar al pueblo de Israel, él tenía cosas ocultas que no las podía, de las cuales no había sido liberado. Quizá Moisés fue criado diferente a los demás hebreos, porque él creció en un palacio con los cuidados de príncipe, porque él fue adoptado como hijo de la hija de Faraón. Pero resulta ser que Moisés tiene un problema. Moisés tiene conductas fuertes como la violencia, el creerse menos. Recuérdense que cuando el Señor lo llamó en la zarza, él creía que su hermano Aarón era mejor que él. Y ese es un problema del corazón, cuando una persona cree que todos son mejores que él y que él no sirve para nada. De alguna manera, Moisés tenía ese concepto de sí mismo, que cuando Dios lo llama y dice, tú vas a liberar a mi pueblo, yo te llamo, él se menosprecia y dice, yo no puedo, no sé ni hablar. ¿De dónde venían todos esos traumas que Moisés tenía? Desde luego del pasado, porque una persona hoy es el resultado de su pasado. Lo que usted mire malo, lastimado de una persona hoy, desde luego tiene un origen en el pasado. Y en Moisés podemos detectar rápidamente dónde estaba el problema de su pasado. En primer lugar, cuando él es concebido por su madre, están viviendo un problema social terrible los israelitas, porque hay un decreto de muerte sobre todos los hijos varones. Entonces, cuando la mamá estaba embarazada, la mamá quería por todos los medios que su hijo fuera mujer, porque si era varón lo iban a matar. Había una sentencia de Faraón, todo hijo varón que nazca de mujer hebrea, mátenlo. Entonces, durante los 9 meses de embarazo, la mamá vivió en temores. Tenía el temor, ¿qué tal es? Y ahí no habían ultrasonidos. La situación es peor si es varón, porque si es varón me lo van a matar. Ojalá sea mujer. Entonces, esos temores que recibió desde el vientre de su madre, ahora que es viejo, que ya tiene 80 años, todavía le siguen persiguiendo. Como dicen muchos, son fantasmas que todavía le siguen persiguiendo, pero eso lo adquirió desde el vientre de la madre. Luego nace Moisés, y cuando nace Moisés, como obviamente es varón y era hermoso, entonces el pecado de él fue ser hermoso y ser varón.
Entonces lo metieron en una canastita calafateada con brea y lo llevaron por todo el río Nilo. ¿Se imagina usted un neonato, un recién nacido, cómo se sentirá de estar en un río, en una canasta, pues? Entonces eso desde luego causa un trauma en el corazón de Moisés, que dice que cuando encontraron en la canasta a Moisés, que por cierto le pusieron el nombre de Moisés, sacado de las aguas, salvado o rescatado de las aguas, eso significa Moisés, dice que lo encontraron llorando. Quiere decir que el niño, cuando ya lo recibe la hija de Faraón y lo adopta, es un niño que ya viene traumado, que cuando ya tiene 80 años dice que no puede hablar, es tímido, es retraído. Y esa conducta que no es normal, obviamente viene del pasado. ¿Qué podemos hacer? Acercarnos a la zarza. ¿Qué hace Dios? Lo llama a la zarza. No fue directamente Dios el que lo ministró, sino que fue a través de una zarza. Porque ahí el Señor está poniendo, como bien decías tú, a gente que está llena del Espíritu Santo. La zarza representa ministros llenos de fuego de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu, para que cuando Moisés se acerque, entonces reciba una orden: mete tu mano en tu seno para ver qué hay adentro, en el interior. Esa es una figura muy clara. Cuando Moisés mete la mano en su interior y la saca, la encuentra llena de lepra. La lepra representa pecado, eran esos traumas que tenía, el pecado que de alguna manera desarrolló en Egipto por ser criado como un príncipe. Muchas cosas que Moisés tenía en su interior, como el saber que tiene que ocultar que es hebreo delante de los egipcios, avergonzarse de su raza, porque si no tendría que estar en la estructura de esclavos. Muchas cosas que él tenía dentro guardadas, el hecho de no haber crecido en un hogar, el hecho de no haber crecido con papá y mamá, de ser considerado prácticamente como un esclavo y tener discriminación. Todas esas situaciones de alguna manera van afectando el corazón, el alma y de Moisés. Entonces Dios, que lo quiere utilizar para ser un liberador, primero lo va a liberar a él. Y entonces le dice: mete tu mano. Y dice que cuando sacó la lepra, la mano llena de lepra, delante de la zarza que ardía, entonces eso quiere decir que hay que sacarlo. ¿Y cómo lo podemos sacar? A través de la confesión. De hecho, la psicología ha encontrado, y desde luego todo lo que es científico, de alguna manera, o en todas las maneras, tiene origen en Dios. Todo lo que es científico no contradice a Dios, al contrario, nos asegura que es Dios, el Dios de la verdad. Recordemos que ciencia significa verdad, y cuando una persona un científico encuentra una verdad, lo que está encontrando es una realidad de Dios, está encontrando un principio de Dios y un fundamento de Dios. Entonces, cuando la psicología, el psicoanálisis y todo esto encuentra que en la confesión, ya sea por dibujitos, ya sea por palabra o por otros medios que existen, la gente saca lo que tiene en el interior guardado, encuentra liberación. Realmente ese es un principio de Dios. Aunque el verdadero orden no es que se vaya delante de un psicólogo o se vaya delante de una persona impropia, sino que se vaya delante de una zarza ardiendo, es decir, delante de un ministerio que Dios esté respaldando, para que por eso es que es una zarza de fuego, para que a la hora de sacar la lepra, eso se consuma, eso se destruya. Lo que Dios quiere es destruir la lepra que tenemos en el interior. Todo lo que nos está causando depresión, lo que nos está causando una conducta iracunda, irascible, o de timidez, de sentirnos inútiles por palabras que vinieron de los padres, no sirves para nada, o de violaciones que hubieron, de vejaciones, de manoseos que hubieron hacia niños, niñas, que la gente va creciendo, pero vienen ya después, ya son viejos como Moisés, pero todavía tienen en su conducta problemas por lo que vivieron en el pasado. Pues qué bueno hacer a Jesús el dueño de nuestro pasado. Qué bueno entregarle a Jesucristo nuestro pasado, siendo Él nuestro alfa. Y decirle: Señor, tú vas a ser mi alfa, vas a ser el Dios de mis principios, de mis primeros problemas. Y entregarle al Señor esto. Y qué rico es ministrar. En la experiencia que tengo como pastor, qué rico es cuando una persona confiesa y de repente le dice a uno: mire, solo con confesar esto que tenía oculto, esto que a nadie se lo había contado, yo ya me siento liberado. Y qué rico que después venga la oración, la imposición de manos, y que el Señor establezca en esa persona una sanidad total. Porque cuando la Biblia dice: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, no solo se está refiriendo a las sanidades físicas, sino a las sanidades del alma y del corazón. Y de hecho está comprobado que la mayoría de enfermedades físicas, su origen están en el corazón y en el alma.
Recordemos el deseo del apóstol Juan sobre su discípulo. Le dice: amado, deseo que seas próspero en todas las cosas. Deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que la salud del cuerpo depende de la sanidad del alma. Si tenemos un alma sana de rencores, liberada de resentimientos, liberada de las ofensas que se recibieron de parte de los padres, de un padrastro, de una madrastra, ofensas que se recibieron de un amante, de situaciones que se viven en el pasado, esa liberación va a hacer que la gente cambie sus conductas como esposo, como padre, como hijo, como jefe, como trabajador. ¿Por qué muchos jefes son prepotentes? ¿Por qué muchos jefes son altivos, soberbios, inmisericordes muchas veces? Es porque detrás de esa fachada mala que tienen hay un corazón que fue herido, lastimado en el pasado y como que ahora que tiene conductas de venganza. Pero todo esto puede ser sanado. Tenemos a nuestro alcance al Salvador que se llama Jesucristo, al sanador que se llama Jesucristo. Y por eso el apóstol Santiago ordenó, esta es una ordenanza para los creyentes: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Lo que pasa es que el sistema romano manoseó esto. Y cuando Roma manosea la confesión de pecados, de ofensas, se cree que es el pastor el que tiene la facultad de perdonar los pecados a otra persona, y obviamente eso es antibíblico, esa es una gran herejía. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, a través del medio que nos dio, que es su sangre preciosa. Es a través de la sangre de Jesús, del sacrificio en la cruz, como nosotros adquirimos el perdón de pecados. Pero estamos hablando no del perdón de pecados, sino de confesar, como dice Santiago, para salud, para sanidad, para que sanen las almas, para que de ese dolor que hubo en el pasado y que quizá hoy no se recuerda porque ha habido una ostra, una coraza, pero que ahí está, pueda ser liberado, y que ahora cuando recuerde el pasado ya no sea algo de dolor, sino sea algo que ya no le duela, sino que lo recuerde como un testimonio de lo que se superó. Recordemos que Jesús nos dio una gran lección. Él murió herido, pero Él no resucitó herido, Él resucitó con cicatrices. Eso quiere decir que nosotros podemos ser golpeados, lastimados, pero cuando permitimos que el proceso de Dios caiga sobre nuestras vidas, que la limpieza de nuestro corazón entre a través de la ministración, de la confesión, a través de la renuncia, renunciar al dolor, del perdón, de confesar que perdonamos a la gente que nos hizo daño, a través de este proceso de la imposición de manos, a través de esto, los corazones pueden ser totalmente sanados y ser recuperados y bendecidos. Y es lo que Dios quiere de su pueblo, para que entonces ya no sea un dolor, no sea una herida, sino que ahora sea una cicatriz, que ahora lo pueda recordar y mostrarle a la gente que hay alguien que sanó. Y la evidencia es que ahí están las cicatrices, ahí están las evidencias de lo que viviste en el pasado, pero que hubo alguien que a través de la administración te sanó, y a través de la confesión, de la renuncia, del perdón, del usar la boca como instrumento de vida, y ya no de muerte, ya no de maldición, ya no de recordar, usar la boca para decir ese es un maldito, malvado, desgraciado, me desgració la vida, de contarle a la gente lo malo que son las gentes con uno, lo que fueron en el pasado, de contarle a la gente las desgracias que se vivieron y los dramas del pasado, los fracasos con el marido, los fracasos con la mujer, sino que ahora se utiliza la boca para vida, para perdonar, para amar. Cuando realmente llegamos a la bendición de la administración, encontramos que agradamos a Dios, y desde luego los primeros beneficiados somos nosotros. Amén, pastor. Yo creo que si seguimos hablando de administración vamos a encontrar muchísimos más beneficios, porque la administración hasta nos trae sanidad, no solo sanidad del alma, también podemos recibir sanidad en el cuerpo. Hablabas tú de romper rencores y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los cristianos manejan el temor de la administración. ¿Por qué? Porque no sienten la confianza de ir a hablar. No, ¿qué tal el pastor va a cambiar la imagen que tiene de mí? ¿Qué tal ya no me va a hablar? Me va a quitar el privilegio. Pero yo creo que todo esto nos lo tenemos que quitar de la cabeza, porque yo he escuchado muchas veces ese término, ¿verdad? No, yo no me ministro porque ¿qué tal se entera el pastor de lo que yo he hecho? Yo he sido muy malo. Pero pues todos hemos sido malos, ¿va? Tú hablabas, ¿verdad? Para empezar, el pastor es malo, o sea, o fue malo, en el sentido de que, vamos a aclarar esto, hijo, mira. Quisiera decirle a la gente que los pastores no somos ignorantes. Nosotros sabemos que todas nuestras ovejas son de la misma pasta de nosotros.
Porque aquí sí pasa como lo del mariachi, ¿va? Lo mismo que viene de aquí para allá, viene de allá para acá, en el sentido de que todos, si no somos, decía el apóstol Ríos, si no somos gordos, somos chibolones. Es decir, todos tenemos defectos, todos. De hecho, hasta los pastores tenemos que ministrarnos. Y bienaventurado el pastor que tiene dónde ministrarse y dónde sacar situaciones que se viven como tentaciones, como situaciones difíciles que se viven dentro del ministerio. Todos tenemos que tener una válvula de escape, una puerta del muladar y sacar por ahí la basura. Vamos a esto. Los pastores no somos ignorantes. Nosotros sabemos que todo nuestro pueblo peca, que nuestro pueblo tiene problemas. Pero la gente cree que uno confía más en la gente que nunca confiesa y de esa manera va a engañar al pastor y va a creer que yo soy una mejor persona y solo le cuento los testimonios y las horas de oración que paso y los ayunos que hago, y realmente es ridículo. Los pastores sabemos que la gente tiene problemas porque somos de la misma pasta, por la experiencia ministerial que Dios nos ha dado. Incluso le tenemos más confianza a la gente que se ministra, porque es la gente que realmente es sincera y realmente la que quiere limpiarse delante del Señor y que vence esos tabúes de vergüenza y de temor y abre su corazón para ser limpiado. Los pastores confiamos más en esa gente. Es la gente que realmente tomamos de confianza, porque es la gente que sabemos que es sincera delante de Dios y que el día que se equivoquen lo van a reconocer. Es la gente a la que más confianza le tenemos, a la gente que más abre su corazón para limpieza. Entonces, quitémonos de la mente el hecho de que el pastor se va a entrar y me va a quitar el privilegio. Al contrario, ¿de qué sirve tener en el privilegio a una persona que tiene las cosas ocultas? Mejor una persona que ya la sacó, que sacó la basura, que la confesó, que ya se arrepintió. Y claro, yo creo que es la gente que más confianza le debe tener uno como pastor. Y dos, algo que quizá no mencionaste, pero se me ocurre decirlo: el problema de que mucha gente no va a los pastores para abrir su corazón. Eso no quiere, mira, y te voy a decir una cosa, no quiere decir que la persona que no confiesa, no quiere decir que no lo confiese, sí lo confiesa, pero se lo confiesa a su mamá, se lo confiesa a sus suegros, se lo confiesa a sus hijos, porque es mentira que la gente no lo diga. Lo que pasa es que se abre donde no se debe. La gente empieza a abrir su corazón delante de sus hijos. Mira, tu papá es aquí, allá. ¿Por qué no va con el pastor? ¿Por qué ministrarse con sus hijos? Los hijos no van a soportar que usted hable mal de su papá. Y de todo modo sí lo está confesando, pero no lo está confesando donde debe, sino donde no debe. Es delante del pastor, no delante de los hijitos. De repente la gente sí lo habla, pero lo habla con otras ovejas de confianza. Le cuenta a la hermana diaconisa, le cuenta a su íntima amiga, a su vecina, y ahí sí abre su corazón, pero ahí no van a haber resultados de vida. Los resultados de vida van a ser cuando vaya a la fuente donde debe, a la zarza ardiendo, que es la fuente donde debe abrirse. Ahí es donde deben confesarse las cosas, no ventilarse en otro lado. Entonces, vamos, ¿por qué mucha gente ya no confía en los pastores o en personas delegadas por los pastores para que hagan este proceso de administración? Pues realmente la gente no se abre, la gente no confía, porque lamentablemente la gente que fue encargada de administración ventiló estas cosas y las platicó donde no se requiere. Por eso, un llamado muy claro: la gente que ministra debe saber que tiene un problema muy grande cuando recibe una información, porque no puede ventilarlo, no puede contarlo, no puede reproducirlo. Lo que debe hacer, ya que hablabas de la puerta del muladar, es que la puerta del muladar daba al torrente de Cedrón, y el torrente de Cedrón desembocaba en el mar muerto, donde no hay vida. Entonces ahí tenemos una figura muy clara. Israel abría las puertas de los tiestos o la puerta del muladar para que ahí saliera la basura. Era el basurero, para que no hubiera basura dentro de la ciudad. Entonces abrían la puerta del muladar para expulsar la basura, para sacar los tiestos. Y después se cerraba y toda esa basura corría por el torrente de Cedrón para desembocar en el mar muerto. Qué figura más hermosa nos pone el Señor, de que los pastores somos la puerta del muladar en la iglesia, que donde hay que depositar la basura. La gente de confianza del pastor que pone y que delega para que ministren, para que oigan estas situaciones, el pasado, el presente de nuestras ovejas, deben ser como la puerta del muladar, abrirse para que todo lo que oyen se vaya por el torrente de Cedrón y desemboque en el mar muerto, y no dejarlo en la memoria. Nosotros no tenemos por qué guardar en la memoria lo que nos han confesado o lo que nos han contado.
Eso se tiene que ir al mar muerto. Eso jamás se tiene que recordar, mucho menos contarle a otra persona. Eso es un crimen contra las ovejas. Y por eso es que muchas personas lamentablemente han dejado de confiar en un recurso que le puede traer sanidad, en un recurso que le puede tener liberación. Y por eso invitamos a todas las ovejas para que abran sus corazones delante de las zarzas que tienen en las iglesias, los delegados, las zarzas delegadas, para que puedan llegar a confesar, a sacar, a renunciar, a perdonar, a romper, a destruir a través de la unción del Espíritu Santo las áreas que no se han podido rendir, las situaciones que están ahí guardadas en el corazón. Entonces, eso es lo que te puedo decir de ministración. Amén, pastor. Lamentablemente, amigos, el tiempo se nos ha ido rápidamente, pero pues la invitación está hecha, ¿verdad? Ministrese, hable con su pastor, comente, libere su alma. Y yo también tengo algo importante que decirles antes de terminar. Muchas veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros guardamos rencores. Nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Si uno va a ministración es para olvidar lo que uno ya hizo. Si uno va y se ministra, le está sacando la basura, pero no se va a quedar con un poco, es sacar todo. O sea, si usted siente que Dios ya lo perdonó, ahora perdónese usted. Bueno, amigos, que Dios les bendiga, pasen una feliz noche y gracias por sintonizarnos.